Así que espero que sea de bendición para su vida. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, si usted tiene su Biblia ahí, puede leerlo conmigo. Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, no pensemos que hay una conexión buena entre el bien y el mal. No hay ninguna conexión buena entre el bien y el mal. Aunque estamos rodeados en este mundo del bien y del mal, no hay ninguna conexión entre el bien y el mal que agrade a Adonai. Nuestro Elohim, nuestro Dios, quiere que aprendamos a diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Entonces, si usted, hermano mío, es un creyente, uno que cree en Dios, que cree en Yeshua, tiene que marcar la diferencia entre el que cree en Dios y hace el bien, y entre el que no cree en Dios y hace el mal. No pensemos que porque tenemos la gracia de Dios tenemos libertad para pecar. No pensemos que la gracia de Dios va a abundar si pecamos más. No. Porque aquí el verso 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Quiere decir, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir en la maldad? Porque vamos a pensar que la gracia de Dios va a abundar más en nuestras vidas. No. Dice el 2, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hay ninguna conexión entre el bien y el mal. O decides estar en el bien o decides estar en el mal. O decides practicar la justicia o decides practicar la injusticia. Decides estar del reino de Dios o del reino de Satanás. No puedes estar en medio. Entonces, amigo mío, hermano mío, a veces pensamos que con pensar en Dios, con creer en Dios es suficiente. Hermano mío, no es suficiente. O tal vez pensemos que no necesitamos orar, que no necesitamos leer la Biblia, que no necesitamos ser muy fanáticos en las cosas espirituales. Hermano mío, necesitas alimentarte de Adonai día tras día. La naturaleza misma nos enseña, hermano mío, que el cuerpo necesita comer y tomar agua. Así también en nuestra parte espiritual, nuestra ser espiritual, nuestra alma necesita de Dios. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Tenemos que aprender a orar, a buscar más de Dios para que nuestra vida espiritual se mantenga estable y no corramos al pecado y pensemos que podemos seguir pecando y la gracia de Dios va a abundar. No. Las cosas malas van a traer consecuencias. El pecado trae consecuencias. Mucha gente a veces no entiende, piensa que todo le viene, ¿cómo por decir? Como queriendo echar la culpa a Dios, que Dios. No. A veces pasan cosas porque usted hace cosas malas. Las cosas malas te van a acarrear cosas malas. Dice el verso 6. Y capítulo 6, versos 1 y 2.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Tal vez si usted no ha muerto al pecado es porque va a vivir en esa condición de que pretende que hallar gracia de Dios y andar caminando con Satanás. No es así. Tenemos que esforzarnos a no pensar que Dios va a tener más misericordia de nosotros porque andemos en el pecado. No. Va a llegar un momento en que todos tus pecados van a ser contados, van a ser vistos delante de Dios y vas a ser pesado en balanza, porque tu justicia no fue como la justicia de Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, morir al pecado es tratar de no pecar, hermano. Aunque estamos en la carne, tratar de no pecar, de alejarnos de todo lo que sea malo, de todo lo que sea pecado, de todo lo que sea dañino a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra vida espiritual. Así que, hermano mío, en este corto mensaje quiero que usted aprenda y que usted entienda que si ya hemos muerto al pecado, tenemos que dejar de pecar. Porque la gracia de Adonai no es para que sigas pecando, sino la gracia de Adonai es para que confíes de que Él va a tener misericordia de ti, en de que tú te esfuerces a hacer el bien. No es que la gracia te permita hacer el mal, sino que te esfuerces a hacer el bien. El Romanos capítulo 5, verso 21, para terminar el mensaje que estoy compartiendo por YouTube, que son cortos mensajes, en YouTube dice Romanos capítulo 5, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna. ¿Usted quiere vivir en la injusticia o quiere vivir en la justicia de Dios? Porque dice aquí, porque así como el pecado reina para muerte, o sea, si usted vive en pecado, va directito al camino de la muerte. Y no nomás muerte espiritual, sino también puede ser a una muerte física, a una muerte de depresión, de pecado, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de pruebas, de tribulaciones. ¿Por qué? Porque usted está andando en el camino del pecado y el pecado te lleva a la muerte, al dolor, al sufrimiento, al fracaso. ¿Por qué? Porque tú no pones tu confianza en Adonai. Para que así como el pecado reina para la muerte, escuche, ahí va la gracia de Dios, dice, así también la gracia reina mediante Yeshua Adonai, nuestro Adonai. Así como el pecado reina para la injusticia, así también la gracia de nuestro Elohim, de nuestro Dios, reina mediante Yeshua, nuestro Adonai. Así que, hermano mío, está en nosotros pensar seguir la injusticia o seguir la justicia de Dios que reina para salvación y para vida eterna. Porque es la justicia de Yeshua que nos lleva a reinar en justicia para vida eterna. Así que, hermano mío, Dios me le bendiga, Dios le guarde y
Recuerde que Yeshua le sigue esperando con los brazos abiertos y que usted decida congregarse, aprender de Dios, aprender de su palabra y vivir una vida santa, agradable, que agrade a Yeshua Adonai. Bendiciones.